Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que realmente nos hacen soñar, especular y, seamos sinceros, un poco de chisme sano. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí, sé lo que están pensando, de esos nombres juntos siempre encienden una chispa. Y es que, ¿qué secreto podría unir a estas dos estrellas turcas que han cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento y, seamos honestos, con su innegable química en pantalla? Prepárense porque hoy vamos a desgranar cada indicio, cada pista y cada rumor que ha circulado. Si eres fan de Can, de Demet, o simplemente te encanta el drama detrás de las cámaras, quédate conmigo hasta el final. Y antes de que nos perdamos en el fascinante mundo de las celebridades, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre tus series y actores favoritos. Nos ayudarías muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Ahora, vamos al grano. La pregunta que titula nuestro vídeo de hoy es intrigante: ¿qué secreto uniría a Can Yaman y de Method Demir ahora? Y cuando digo ahora me refiero a este preciso momento con toda la distancia temporal, los rumores y las trayectorias individuales que han tomado sus carreras. Porque aunque su proyecto juntos, Erkencikus, terminó hace tiempo, la conexión que establecieron ante las cámaras y, para muchos, fuera de ellas, sigue viva en la memoria de los fans. Y no solo eso, hay algo que parece mantenerlos unidos, de una forma u otra, más allá de los sets de filmación. Comencemos por lo obvio: su tiempo juntos en Erkencikus. Fue un fenómeno. La química entre Can y Demet como Can Divit y Sanem era palpable, eléctrica. Era de esas parejas en pantalla que te hacen suspirar, gritar de emoción y, sí, vivir un poco a través de sus personajes. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos, y la demanda para verlos juntos era altísima. Esta intensa conexión en la pantalla, ¿fue simplemente una actuación magistral, o había algo más detrás? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una relación sentimental entre Can y Demet no tardaron en aparecer. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, y las entrevistas de ambos a menudo giraban en torno a su compañero de escena. Y es natural cuando dos personas trabajan tan estrechamente y si además existe una atracción mutua, los rumores son casi inevitables. Pero, ¿fue solo la intensidad del proyecto lo que alimentó estos rumores, o hubo una relación real que luego, por diversas razones, no llegó a consolidarse públicamente o a perdurar? Piensen en la presión de ser dos estrellas emergentes, con una popularidad disparada. El mundo entero estaba observando cada uno de sus movimientos. Mantener una relación personal bajo ese escrutinio público debe ser increíblemente difícil. Muchos creen que si hubo algo entre ellos, la presión mediática y las exigencias de sus carreras los obligaron a poner distancia, o tal vez a mantener su relación en secreto hasta que se sintieran cómodos o hasta que las circunstancias fueran más favorables. El secreto, en este caso, podría haber sido la propia existencia de su relación en aquel entonces. Pero volvamos a la pregunta: ¿qué secreto los uniría ahora? No hablo de un secreto romántico actual, a menos que haya habido indicios muy recientes que se nos hayan escapado. Hablo de algo que, a pesar del tiempo y de sus caminos separados, los mantenga vinculados de alguna manera. Y aquí es donde entra la teoría más fascinante y, a mi parecer, más probable: el secreto es el impacto mutuo y el recuerdo compartido de esa experiencia que definió una etapa crucial en sus carreras. Erkencikus no fue solo una serie más para Can Yaman ni para de Method Demir. Fue un trampolín, un éxito rotundo que los catapultó a la fama internacional. Para ambos, esta serie marcó un antes y un después. Para Can significó consolidar su estatus de galán turco y abrirle puertas en mercados como Italia y España. Para Demet, reforzó su posición como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía, demostrando su versatilidad y carisma. Entonces el secreto que los une ahora podría ser esa memoria colectiva de un éxito sin precedentes que compartieron. Es un hito en sus biografías profesionales que nadie más puede comprender de la misma manera. Imaginen las conversaciones privadas que podrían tener sobre ese periodo, las anécdotas de rodaje, las presiones que soportaron, la euforia de los ratings, la locura de los fans. Ese tipo de experiencias forjan vínculos muy particulares, incluso si la relación romántica no prospera. Además, pensemos en la oportunidad que les brindó esa experiencia. Erkencikus les dio la plataforma para ser quienes son hoy.
Si no hubieran trabajado juntos y no hubieran tenido esa química explosiva, sus carreras probablemente se habrían desarrollado de manera muy diferente. Podrían haber seguido caminos paralelos, pero no habrían tenido ese punto de encuentro tan significativo y tan público. El secreto es, en cierto modo, la huella imborrable que dejaron en la historia de la televisión turca y en la vida de millones de fans, una huella que llevan ambos consigo. Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que exista un pacto de caballerosidad o de respeto mutuo entre ellos, incluso si su relación personal no continuó. Cuando dos personas comparten un éxito tan grande, es posible que desarrollen un código de conducta profesional. Quizás acordaron no hablar demasiado sobre su vida privada pasada, o a mantener una discreción que proteja la memoria de lo que vivieron juntos, y sobre todo, a sus carreras actuales. Si alguno de ellos estuviera en una relación seria ahora, hablar de un romance pasado podría ser complicado. El secreto podría ser simplemente el acuerdo tácito de mantener esa etapa en el pasado, honrando lo que fue, pero sin reavivar fuegos artificiales innecesarios. No podemos olvidar tampoco la amistad que a veces pueden hacer de experiencias tan intensas. No toda conexión profunda tiene que ser romántica. Es posible que, más allá de la química en pantalla y los rumores, hayan desarrollado una amistad genuina. Y si es así, el secreto podría ser esa amistad discreta, un apoyo mutuo que se mantienen en privado. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones pueden ser efímeras y superficiales, una amistad sincera nacida de un proyecto tan significativo sería un tesoro. Quizás se escriben, se felicitan por sus logros, o simplemente se desean lo mejor en la distancia. Ese respeto mutuo y esa posible amistad serían un secreto hermoso y valioso. Y luego está la posibilidad, siempre latente en el mundo del espectáculo, de un posible reencuentro profesional. ¿Se imaginan a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo en el futuro? Si ese fuera el caso, el secreto que los une ahora podría ser precisamente el germen de un futuro proyecto. Tal vez ambos guardan la esperanza o la ilusión de volver a colaborar, y eso los mantiene conectados de una manera muy especial. La industria turca es conocida por traer de vuelta a parejas exitosas. El secreto podría ser la potencialidad de un nuevo gran éxito juntos. Más allá de los rumores románticos, lo que une a Can Yaman y Demet Özdemir ahora, en mi humilde opinión, es un conjunto de cosas: el legado de Erken Cikus, una experiencia compartida que los marcó a ambos profesional y personalmente, el respeto mutuo que probablemente se guardan por haber navegado juntos ese torbellino de fama, quizás una amistad discreta que perdura, y la posibilidad latente de que el futuro les depare una nueva colaboración. Piensen en ello, ambos han seguido caminos exitosos por separado. Can ha conquistado el mercado italiano con varias producciones y pronto lo veremos en Sandokan. Demet sigue brillando en series turcas de gran calidad como My Home My Destiny, o El Turco, y también explorando proyectos internacionales. Sin embargo, la sombra de Erken Cikus y la pareja que formaron es una parte imborrable de su identidad pública. El secreto que los une ahora, más que un secreto tangible y de conspiración, es la continuidad de esa conexión intangible que crearon. Es el entendimiento tácito de lo que significó ese periodo para sus vidas. Es la memoria compartida de un fenómeno que trascendió fronteras. Es el respeto profesional y, quién sabe, quizás una amistad discreta que florece en la distancia. Es la forma en que, incluso sin estar juntos, siguen siendo para siempre Can y Sanem, en el corazón de millones de fans. Para mí ese es el secreto más bonito y más real, el vínculo de una experiencia que los definió, que los lanzó a la estratosfera y que, a pesar de todo, siempre los conectará de alguna manera. No es un secreto de amor oculto, sino un secreto de destino compartido, de éxito mutuo y de legado imborrable. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles respuestas a esa intrigante pregunta sobre qué secreto podría unir a Can Yaman y Demet Özdemir ahora. Hemos pasado por la intensidad de su éxito en Erken Cikus, los rumores, la presión mediática y hemos llegado a la conclusión de que si hay algo que los une ahora, es probablemente ese lazo intangible y poderoso forjado por una experiencia compartida que marcó sus vidas para siempre. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el secreto que une a Can y Demet? ¿Creen que tuvieron una relación romántica? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo.
Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y. Si este vídeo les ha gustado, si han encontrado la información interesante o simplemente han disfrutado de la charla, les pido un enorme favor, denle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman, de Demet Özdemir o de las series turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nuestro próximo contenido. Nos vemos muy pronto con más investigaciones y análisis. Hasta la próxima.